Entonces, en este caso que te comenté ayer, ya encontré la carta, entonces cambian de arrendador y en el caso particular, se pusieron de acuerdo el arrendador y vamos a decir, y el que construye, se ponen de acuerdo. Yo pongo el terreno, tú pones la construcción, pero pues hay que sacar al inquilino, ¿verdad? Y entonces le dice el de la construcción, pues eso es bronca tuya, sácalo y ya. Pero realmente entonces, vamos a decir, a veces hacen un fideicomiso, que es como que un administrador, y entonces cada quien aporta lo suyo y el administrador ya determina que se haga el edificio y demás. Entonces, pero realmente ya el dueño original, el arrendador, ya no es dueño, ya lo entregó al fideicomiso y el fideicomiso, pues es como, entre comillas, es una persona distinta y entonces ya no le pertenece y tiene que avisarle entonces al inquilino, va para afuera. ¿Por qué? Pues porque, en fin, ya se acabó el contrato, lo que sea. Si el contrato tuviera un término, ¿verdad? 3 años, 5, pues tienen que respetarlo, ni modo, ¿verdad? O ponerse de acuerdo con el inquilino, que sería entre comillas, sería lo ideal, ¿verdad? Para que el inquilino pueda cobrarles. ¿Sabes qué? ¿Quieres que me salga? Sí, pues te cobro tanto. Porque pues, para mí esto es un punto, yo ya hice las adecuaciones necesarias, en fin, yo ya hice las remodelaciones y demás, y es que me lo va a pagar a mí. Y entonces sería lo ideal. Entonces, fíjate, esto es lo que recibió una cliente. Dice, por medio de la presente me permito anunciarle que en fecha 11 de diciembre del 2011, mi representada, entonces este es el nuevo dueño, que se llama, en fin, Administración Inmobiliaria HL, y quién sabe qué, representada por fulanito de tal. ¿Ok? Bien, aquí lo ideal sería que le pusieran ellos, ¿verdad? ¿En calidad de qué? ¿Tú eres representante de administración inmobiliaria? Sí, ¿en calidad de qué lo estás representando? ¿Eres apoderado? ¿Eres mandatario? ¿Eres administrador único? ¿Perteneces al consejo? O sea, ¿qué onda? ¿En calidad de qué lo estás representando? Porque si no, esto es motivo suficiente para que el otro diga, ¿sabes qué? No me notificaste bien. Pues yo, ¿cómo sé quién es Hugo? ¿Verdad? Hugo, ¿qué es el gerente el empleado del mes o qué onda, no? O sea, pero yo ponle ahí, ¿verdad? Apoderado o lo que sea, pues para que yo me la crea, si no, pues está notificando. ¿Y quién me está notificando? Pues la empresa, no es cierto, porque la empresa a lo mejor no está bien representada. Lo que te comenté, no sé, a lo mejor en algún caso, ¿no? Que mucha gente en las empresas se envían correos electrónicos, ¿verdad? Donde uno le compra al otro, ¿no? Te encomiendo que me hagas 500 motores para el final de mes o lo que sea, ¿no? Pues sí, pero ¿quién está enviando la instrucción y quién la aceptó? ¿Fueron representantes legales? Sí, lo hicieron por correo electrónico y muy bonito y todo. Después, cuando vean ustedes el tema procesal, van a ver el valor de los correos electrónicos. No sirven para nada. Pero ya les tocará en procesal aprender eso. Bueno, pero en principio, ¿quién hizo el correo electrónico? ¿Ok? ¿Tiene facultades para comprometer a la empresa? No. Pues entonces no va a valer. Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Viene administración inmobiliaria a decir, oye, yo soy el nuevo dueño, págame a mí. Espérate, estoy me representa Hugo. Felicidades, Hugo. Se ve que eres buena onda, ¿verdad? Pero no me acreditas que tú seas realmente el representante de administración inmobiliaria. ¿Ok? Pero bueno, vamos a volver al texto. Entonces dice, por medio del presente me permito anunciarle que en fecha tal, mi representada ha adquirido los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento. Fíjate como una cesión del contrato de arrendamiento. Te dije en la clase pasada que pudiera haber una cesión de alguna parte del derecho de arrendamiento, como el derecho a cobro. Sabes que tú sigues siendo el arrendador, pero las rentas me las cediste a mí, ¿verdad? En pago, lo que sea. Pero tú sigues siendo el arrendador. Bien, entonces te dice ahí, en fecha tal, el 11 de diciembre del 19, mi representada ha adquirido los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento de fecha tal respecto del local ubicado en tal lugar, celebrado entre usted, ¿verdad? Y como arrendataria y la empresa tal, propiedades en desarrollo, ¿verdad? En su calidad de arrendadora. Entonces, originalmente el contrato lo celebraste tú el día 1 de abril del 16 respecto del local tal, y tú, arrendataria, lo celebraste con propiedades en desarrollo.
ahorita el que está viniendo era Administración Inmobiliaria HL. Hasta aquí, no, este no es H, yo pensé que iba a ser la H de U, pero pues no. Bueno, asimismo es una palabra que debe ir junto y sin acento. Asimismo, por medio del presente se informa que el pago que en su caso deberá realizar por concepto de renta será cubierto mediante cheque nominativo, depósito, transferencia electrónica de fondos a la cuenta en pesos, número tal del Banco Mercantil S.A., sucursal tal, clave tal, a nombre de Administración Inmobiliaria HL o cualquier otra cuenta que se indique por escrito. En virtud de lo anterior, le informamos que todas las cuestiones presentes y futuras referentes al contrato de arrendamiento correspondiente serán administradas por mi representada o por cualquier persona que asigne para ello. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Atentamente, fulanito de tal. Entonces, como te decía en la clase pasada, ¿verdad? Por eso, tú llegas y dices, se le informa, o sea, sabes que por el presente, mi representada ha adquirido los derechos y obligaciones de tal contrato que tú celebraste. ¿Dónde consta eso? ¿Ok? Entonces, aquí está el contrato de arrendamiento. Bueno, ¿dónde consta que a ti te cedieron a tu empresa, a la empresa que representas? ¿Dónde consta? Pues no consta, pues aquí no dice, debería decir ahí, lo cual consta en escritura pública número tal y de quién sabe qué. Lo cual agrego en copia certificada a este escrito. Pero no, llega así bien machín, ¿verdad? Diciendo, yo soy el nuevo dueño, págame en tal cuenta. Ah, sí, ahorita te atiendo. Pues sí, pues no te va a pagar, porque no me justificas que eres el nuevo dueño, ¿ok? Y luego todavía, fíjate cómo, vamos, cualquier reforma a un contrato requiere el consentimiento de ambas partes. Y entonces ahora viene el arrendador, ahora me vas a pagar en tal lugar. Espérate, vamos a ver qué dice la parte demandada, la contraparte. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En casi todos los contratos va a decir que la modificación de las cláusulas del contrato requiere la voluntad de las dos partes. ¿Ok? No puede una de las partes cambiar a su antojo, ¿verdad? Las cláusulas. Entonces, si ya habíamos dicho que te iba a pagar en tal lugar, no, ahora vas a pagar en esta otra. Espérate, ¿y tú por qué estás decidiendo unilateralmente el cambio del contrato? Necesitas pedirme mi anuencia. Imagínate que para mí, era más cómodo pagar en tal banco, pues porque es el que tengo en la esquina de mi casa. Ahora me dices que vaya a quién sabe dónde. Por ejemplo, hay bancos que son, nosotros decimos bancos de los deudores. Bancos que no los encuentras. O sea, nadie sabe dónde están esos bancos. Uno de ellos, por ejemplo, Banjército. Supongo que no sé si el ejército tenga banco y tenga un patrimonio por ahí. No vas a encontrar un Banjército en todo Monterrey o en todo donde sea, ¿no? Nunca, ¿no? O por ejemplo, hay bancos muy regionales, por ejemplo, aquí de Monterrey, y le pagas a alguien allá en otro estado de la República, en Oaxaca. Pues no va a encontrar nunca un banco de Monterrey, pero aquí hicieron regios allá en Oaxaca, ¿no? No lo van a encontrar, hombre. Entonces a veces hay bancos muy, muy regionales y nosotros decimos que son bancos de deudores. ¿Por qué? Porque entonces el acreedor, para encontrar ese banco, se va a llevar 15 días, quién sé cuánto. Nomás para saber dónde está ese banco. Y va a ir y está cerrado y quién sabe ahí. Y entonces por eso decimos que son bancos de deudores. Buscan bancos bien extraños, te lo juro, ¿eh? Que pues quién sabe dónde tienen sus sucursales y le van a andar ahí batallando. Bien, entonces te dice este hombre que le pagues en esa cuenta. Te digo, espérate, tú no puedes estar cambiando las reglas del juego. Yo tendría que seguir pagando en donde originalmente estaba pagando. Si tú dices que eres el nuevo dueño y me lo justificaste, muy bien. Pero esta cláusula del contrato donde dice cómo debo pagar o dónde debo pagar, no la puedes cambiar a tu antojo. No, espérate, necesitas mi anuencia. Si no, yo también te digo quién sabe qué. Pues no te pago este día, te voy a pagar el otro. Entonces los contratos no los puede cambiar una parte a su antojo. Entonces lo que iba es eso, ¿verdad? Que esta notificación de la que se está hablando el autor, ¿verdad? Que debe hacer el acreedor cuando un acreedor le cede a otro acreedor, debe justificar, te dice el autor que eficientemente, debe justificar, primero que todo, cómo adquiriste. Y cuidado, porque lo que vivimos aquí en México, ¿no? Continuamente vivimos engaños. Y entonces pudiera ser que no es cierto que le compró al otro, ¿verdad? Esta carta pues la escribe cualquier payaso lo escribe, ¿verdad? Y entonces
Viene, oye, yo soy el nuevo dueño, paga a mí. Y si el otro se va con la finta, pues le paga. El puro cuento, era al rato el verdadero, el anterior arrendador, acreedor, le digo, ¿y por qué no has pagado? Ya le pagué al nuevo. ¿Cuál nuevo? El que vino, no, hombre, te engañaron. No es cierto, él no se acreedor, yo sigo siendo. Entonces habrá que tener mucho cuidado, ¿va? Pues lo ideal sería que los dos le notificaran, el antiguo arrendador y el nuevo, para que le dé más certeza al que está adquiriendo en buena fe, ¿verdad? De ambas partes en el contrato, ¿verdad? No es dar lata, simplemente que en buena fe, oye, pues que le avisen los dos de una vez, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se dé cuenta. Bien. Entonces vimos y otra cosa que quería que viéramos, les dije que, ahí va, otra vez. Este es el Código Civil de el federal, porque les dije, Nuevo León, en un o sea, si alguien te está exigiendo el pago, ¿ok? Por ejemplo, ahí decía, bueno, ahí decía Hugo, el de hace rato, decía, pagan tal cuenta, no decía, pagan a mí. Pero vamos a imaginar que llega el que sea, cualquier acreedor, y tú dices, yo vengo en representación de fulanito, ¿ok? Págame. Y eso se lo digo porque la obligación es el pago, pues tienes que saber, vamos a ver cómo se paga. Entonces, por ejemplo, viene alguien, un apoderado, y te dice, págame, yo soy el representante legal de fulanito de tal. Los poderes y demás lo van a ver en el siguiente semestre, contratos y demás. Pero bueno, fíjate lo que dice este artículo, que es el que te dije ayer de Nuevo León, y es idéntico al Código Civil Federal, ¿verdad? Y para los que están en otro estado de la República, es idéntico. En Nuevo León casi se copió, en los artículos del estado de Nuevo León casi se copiaron todos, ¿ok? Pero ahorita ya sabes, los legisladores que tenemos, hombre, tienen que estar escribiendo tonterías para decir que están trabajando. Y entonces inventan puras tonterías de artículos. Y bueno, pues ya entonces los códigos empiezan a cambiar, pues porque cada estado de la República tiene legisladores que quieren legislar, quieren hacer puras cosas ahí, que los niños pueden traer falda y que quién sabe qué tantas cosas. Pero bueno, fíjate lo que te dice este artículo, que es relacionado con poderes. Y te dije, entonces te dije, oye, viene un apoderado y te dice, yo soy representante de fulanito, págame a mí porque soy su representante. Tú ves el poder y aquí este artículo dice, que en Nuevo León y el federal es lo mismo, y en el DF es lo mismo, te dice lo siguiente, el procurador, el apoderado, no necesita poder o cláusula especial sin los siguientes casos. O sea, te dice, la cláusula especial que viene aquí, de la que se están hablando, es que expresamente se diga en el poder que a fulanito puede desistirse de una acción que haya intentado. O sea, estas cosas, como son, entre comillas, muy graves, ¿ok? Entonces, por eso es que exigen que expresamente el que otorgó el poder diga que el apoderado puede hacer lo siguiente, desistirse. Entonces, expresamente, si no lo dice expresamente, si simplemente dice, te otorgo poder para pleitos y cobranzas, pero no dice que se puede desistir expresamente, no lo va a poder hacer. ¿Ok? Porque la ley está exigiendo que para esos casos en particular lo diga expresamente el poder. No es suficiente con que diga, te otorgo un poder para quién sabe qué. No, que expresamente diga que puede desistir, que puede transigir. ¿Qué será transigir? ¿Alguien sabe? No, profe. ¿Qué? No, que no. Ah, una idea, ¿no? ¿Otra vez? O sea, es cuando aceptas algo, aunque tú no estés, aunque no fue tu idea principal, algo así. Transigir viene de transacción. Lo van a ver el semestre que viene en contratos. Transacción es un contrato donde negocias. Dice que es el contrato en el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen o resuelven una controversia presente o futura. O sea, ¿sabes qué? El clásico caso. Oye, están discutiendo hasta dónde llega el límite de un terreno. Y ya dicen, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. Que llegue pues, a la mitad, por decir algo, hasta el río o lo que sea. ¿Okay? Y ya resolvieron el problema. Esa es una transacción. Las partes haciéndose recíprocas concesiones. Tú realmente, pues alguno tenía más seguridad que el otro. No, hombre, llega hasta tal punto el terreno.
¿Ok? ¿Por qué? Pues porque, en fin, yo tengo viviendo aquí o lo que sea. Pero quiere evitar problemas. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? No quiero bronca. ¿Sabes qué? Con tal, el terreno llega hasta tal límite y ya hacen una transacción, ¿ok? Una negociación, ¿ok? Pero de alguna manera la negociación implica que alguien está perdiendo o las dos están perdiendo, ¿verdad? Entonces, por eso, como algo estás perdiendo, porque a lo mejor llegaba más lejos, pero por evitar el problema, dijiste, no, hombre, no hay problema, si le recorres 3, 4 metros no hay bronca, hombre. Me va a salir más caro un juicio o me crea más inseguridad a mi propiedad. Tener un pleito contigo que resolverlo ahorita si ya lo arreglamos, hombre. Y sí, muévele 3 metros, pero a lo mejor perdí. O a lo mejor el otro también pensaba que él tenía derecho, más derecho, y entonces a lo mejor él está perdiendo. Entonces las dos partes pueden estar perdiendo. Por eso la ley te dice, para transigir, para llegar a un acuerdo, es necesario que expresamente le des esa facultad al apoderado, porque puede ser que estés perdiendo, como si estuvieras acá, desistiendo acá. Todas estas son puras en donde está arriesgando mucho el poder dante. Comprometer en árbitros, articular y absorber posiciones en un juicio, ¿verdad? Que alguien vaya y te represente en un juicio, pues a lo mejor él va y reconoce que sea deudas, y que quién sabe qué, pues es que es grave, ¿verdad? Y entonces por eso dice la ley, no, sabe que diga expresamente, hacer cesión de bienes, fíjate. Entonces, si alguien quiere bienes, no dice de derechos, ¿verdad? Y entonces va a empezar la interpretación, ¿no? Si también es hacer cesión de derechos personales, porque finalmente es, entre comillas, un bien, ¿verdad? En tu patrimonio, vamos a decir, es uno de los bienes, vas a hacer con eso. Hacer cesión de bienes, pues. Recusar cuando quieres cambiar de juez, ¿ok? Porque el juez ese piensas que está vendido o lo que sea. Recibir pagos. A este punto quería llegar, ¿ok? Y demás casos que diga expresamente la ley. Entonces aquí te dice que un apoderado necesita cláusula especial, hoy sabemos que es cláusula especial, ¿ok? Para recibir pagos. El poder que le den debe decir expresamente que él puede recibir pagos. Si viene un apoderado y le pagas a él, el que paga mal paga 2 veces. Okay, pues ya va a venir el verdadero dueño. ¿Por qué le pagas ese menso? Pues porque era tu apoderado. Sí, pero la ley dice que requiere cláusula especial, que yo lo haya autorizado expresamente a recibir pagos y no venía eso en el poder. ¿Para qué le pagas? No, pues yo creí. Bueno, no, me pagas a mí, no hay problema. Pagas 2 veces, tienes mucho dinero. Era, esto estuvo interesante, era sesión de bienes. A lo mejor viene alguien y te dice, mira, a mí me cedieron, como vino el del otro, ¿eh? A mí me cedieron los derechos del arrendamiento. Y digo, aquí habría que ver si cesión de bienes incluyen la cesión de créditos, ¿ok? Pero vamos a imaginar que sí. A mí me cedieron, págame a mí, yo soy el nuevo cesionario. Entonces tú, por eso tiene que acompañarte en la sesión, para que tú puedas ver la sesión y a lo mejor la sesión la hizo un apoderado. A le cedió a B, el cedente al cesionario, lo hizo un apoderado que no tenía cláusula especial. Entonces tendrías que ver para tener la certeza de que efectivamente él es el cesionario. A ver, ¿dónde está la sesión? A ver, ¿entre quiénes la firmaron? A ver, ¿dónde dice que el que cedió tenía cláusula especial? ¿Dónde dice? No lo dice. Entonces la sesión está mal hecha. Vamos a imaginar, si alguien hace una sesión con un poder, bueno, vamos a ver la cláusula especial, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando, pues, ¿no? Bueno, entonces esta cartita ya la quitamos de aquí para que no esté dando lata. Aquí en Monterrey decimos que algo es muy engorroso, que pone gorro, que es muy molesto. En otras ciudades de la República no saben qué es engorroso. Nomás los regios usamos esa palabra. Entonces, para que no me esté poniendo gorro, así decimos, esa página la quito de una vez. Fíjate, esta es la cláusula especial, este es un poder. Se otorga un poder, por ejemplo, te dice, se otorga a favor del contador público Julio César Ovalle, poder especial para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial, conforme a la ley en términos de los artículos tal y tal, ¿verdad?, del Estado de Nuevo León, así como sus correlativos del 2554 y 2587.
Entonces, fíjate, vamos a imaginar que hasta ahí llegara. Pum, rebota, quién sabe por qué rebota este. Está padre. Ay, imagínate que hasta ahí llegara, porque muchas veces los notarios hacen esto. ¿Ok? Aquí dice que Julio ya le otorgaron su poder para perpetuas cobranzas, una persona moral, y que él puede hacer todo lo que implique cláusulas generales y especiales, ¿verdad? Conforme a los artículos tales del Código Civil de Nuevo León y el 2587, que es el que acabamos de ver de 2587. ¿Ok? Entonces ahí dice poder. Julio puede hacer todo esto, incluso lo que requiere cláusula especial, que es esto. Esa no es la mejor de las redacciones. Muchas veces vienen los poderes, pero no es la mejor de las redacciones. ¿Por qué? Porque entonces el apoderado, si va a donde sea, a Veracruz, a donde sea, va a tener que llevar el código, ¿verdad? A donde ande. Va a andar con el poder y el código. Porque ahí dice que puede hacer lo que dice el artículo, quién sabe qué del código de no sé dónde. Pues entonces el apoderado anda con el poder y con el código. Para que a donde vaya, vaya, no sé, con los brujos de Chalma, a bailar con los brujos de Chalma, así dicen, ¿verdad? A danzar. Vaya a Chalma con su poder, pues sí, pero es que tiene que llevar el código porque el de allá no. ¿Y qué? ¿Cuáles son las facultades que dice el artículo 2587? Ah, pues fíjate que pues hay que buscar un poder. Y ahorita la gente dice bien fácil, no, pues lo bajas de internet, hombre, bien fácil, por eso. Y si no hay internet en el lugar en el que vas a ir allá al medio de un rancho, no sé qué, a tomar posesión, y ahí dice que tienen las facultades de tal artículo, pues no te van a dar posesión porque en el rancho no hay internet. No, maestro, yo sí tengo internet. Ah, bueno, pues búscalo. Allá no hay luz o lo que tú quieras, ¿no? O sea, es más fácil que el notario diga expresamente y consiste en lo siguiente, que aquí lo hizo. ¿Okay? Pero muchos notarios nada más hacen eso, hasta esa parte. El notario, el apoderado puede hacer todo lo que requiere cláusula especial y que dicen tales artículos. Pues ponle que dicen los artículos, si no el apoderado va a andar cargando con el código para todos lados. Y dicho sea de paso, en una ocasión estaba yo en una audiencia y entonces preguntaron si le preguntaron a uno, oiga, que si la ley del Banco de México dice que el Banco de México está obligado a lo siguiente, y le mostraron la ley del Banco de México. Y dijo entonces el absolvente, el que está contestando, ¿qué es eso? Es la ley del Banco de México, como si te enseñaran aquí el Código Civil, ¿no? Mire, este es el Código Civil. Diga el absolvente si en el Código Civil señala que usted está obligado a tales cosas. Aquí está el Código Civil. Y el que contestaba, el que iba sobre posiciones, dice, a ver, espérate. Eso que me estás mostrando, que tú dices que es el Código Civil o la ley del Banco de México, eso no es la ley del Banco de México. ¿Cómo? Sí, eso que tienes en las manos no es el Código Civil. ¿Cómo no? Aquí dice Código Civil, no lees Código Civil. Esa es una impresión del Código Civil. El Código Civil, ¿sabes dónde está? Está en el diario oficial, está en el periódico oficial, en la Gaceta Oficial, el caso de los de México. Ese es el Código Civil. Lo que tú traes es una impresión que hizo por Rúa o quien haya sido. Y se pudo haber equivocado. O sea, yo no puedo confiar en lo que dice, lo que tú dices que es el Código Civil. Esa es una impresión. Entonces se pudo haber equivocado el editor, el impresor, se pudo haber equivocado. ¿Ok? Entonces eso no es el Código Civil. Entonces, peor tantito te digo, si vas a mandar al apoderado con un Código Civil, pues resulta que le pueden decir eso. Eso que traes ahí no es un Código Civil. ¿Cómo no? Mira aquí dice. Eso es una impresión que hizo alguien. Y se pudo haber equivocado y no podemos confiar en eso. Seguimos. En consecuencia, se confiere sin limitación alguna con facultades para representar a la sociedad entre particulares y ante toda clase de autoridades de fueros, sean federales, estatales, municipales, administrativas y que quien sea. El procedente poder incluye facultades, te dice aquí, maestro, más grande. Sí, hombre, más grande. Ahí está. El presente poder incluye, y entonces esta es la cláusula especial, que diga expresamente
que se puede desistir, que puede transigir, que puede comprometer el árbitro, que puede articular posiciones, que puede recusar, que puede recibir pagos. Ah, ya lo está, que se puede desistir y que quién sabe qué. Ok, esta es la cláusula especial. A eso se está refiriendo el código cuando dice que un apoderado requiere cláusula especial para hacer lo siguiente. Que expresamente diga aquí que puede recibir pagos. No dice así, no le pagues, porque la ley dice que tiene que tener cláusula especial. ¿Ok? Entonces, muchas veces los notarios cometen el error de señalar, fulanito tiene las facultades especiales que dicen tales artículos, pues dilas mejor, como hizo aquí bien el notario, mejor las pongo. ¿Para qué? Pues para que ya no hay problema. Ya, donde ande fulanito, ahí dice expresamente que él puede recibir pago. Volvemos a donde andábamos. Así ya. Digo, no, porque esos dos temas quedaron pendientes la clase pasada. Volvemos con la sesión de créditos. Te dicen, bueno, estamos en la página, en mi página, 394. Efectos del deudor, efectos frente al deudor cedido. Entonces dice, tiene que ser notificado. Mientras no sea notificado el deudor, para él tiene que seguir cumpliendo con el deudor principal. ¿Ok? Te dice más adelante, no se requiere la autorización del deudor para que un acreedor pueda transmitirle a otro. Hay veces que expresamente el contrato incluso lo dice, ¿verdad? Que el acreedor puede ceder el crédito a un tercero. Como te digo, en los contratos donde va la gente y compra cosas ahí en tiendas comerciales, es muy común que diga eso. ¿Por qué? Porque la tienda dice, mira, yo me dedico a comprar y vender X, ¿no? Refrigeradores, o sea, no me dedico a andar cobrando. Entonces, mejor esto se lo paso a otra persona para que lo cobre. Entonces, yo le cedo los derechos a él y allá el otro va a cobrar. Entonces, te dice aquí que en principio no se requiere la autorización. Desde el contrato pudieron decir que ya alguien dice, estoy de acuerdo en que el día de mañana haya un nuevo acreedor. Bueno, ya desde el contrato lo dice. Bueno, si no lo dijera, te dice aquí entonces el autor, si no lo dijera, no se requiere del consentimiento del deudor, ¿ok? Para que tenga validez la operación de la cesión del crédito, ¿ok? Bien. Pero te dice, pudiera ser que el deudor quisiera hacer valer la compensación frente a su acreedor original, ¿ok? Ok, entonces te dice, en esos casos, por ejemplo, si se pudiera él oponer a que le hayan pasado a un tercero. Ok, te dice aquí, el deudor no necesita dar su consentimiento para la cesión, ni puede impedirla a menos que la deuda estuviera sujeta a ser extinguida por compensación. Acuérdate, compensaciones, tú me debes, yo te debo. Entonces, como dice, ajustamos ahí cuentas, pues, ¿no? Entonces dice, en ese es el único caso donde pudiera el deudor alegar, ¿verdad? Que si estaba previsto, ¿verdad? Que no se puede transmitir. ¿Por qué? Porque continuamente, vamos a imaginar que haya dos comerciantes que continuamente, ¿verdad? Se debe uno al otro. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en empresas de fletes o qué sé yo, continuamente yo te estoy pidiendo que pases a recoger camiones con quién sabe qué y los lleves a otro lugar, continuamente. Entonces te debo el flete, pero tú me debes quién sabe qué. Y entonces a diario estamos haciendo operaciones y al final del mes o la quincena, lo que sea de la semana, ok, ya vemos cómo quedamos. Okay, yo te pedí tanto, pero te aboné tanto y yo te daba para la gasolina o yo te daba para quién sabe qué y entonces esa es la figura de la compensación. A lo mejor al final del mes, de la semana, lo que se hace. Es decir, pudiera haber alguna deuda en las que esté de por medio de la compensación. Entonces ahí, espérate, le cambias el derecho, cambias al nuevo acreedor. Entonces, espérate, a él no le puedo poner la compensación. ¿Por qué? Pues porque ni lo conozco, ¿verdad? Entonces a él no le va a poner. Entonces, en principio te dice el autor, ¿verdad? Te dice, el deudor no necesita dar su consentimiento para la cesión ni impedirla a menos que la deuda estuviera sujeta a ser extinguida por compensación con un crédito que tuviera él contra el acreedor original, que fueran exigibles ambos. Eso es muy importante, porque a lo mejor tú tienes un crédito que es exigible y el de él no, ¿verdad? Entonces no puedes hacer valer todavía la compensación, sino esperar a que los dos sean exigibles. Ambos
y debieran ser balanceados, compensados y extinguidos hasta el monto menor. Es claro que en tal caso el deudor no le conviene que el acreedor eluda el efecto extintivo de la compensación, cediendo sus derechos, y por tal motivo la ley lo faculta a oponerse a la cesión e invocar la compensación, derecho que perdería en caso de consentirla, como lo declara tal precepto. ¿Ok? El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el acreedor en favor del deudor no podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente. Aquí el problema es cuándo tiene que oponerse el deudor a esa cesión. Supuestamente es en el momento de la notificación. Y pues está difícil, ¿por qué? Porque en el momento de la notificación el deudor ni qué onda con, oye, usted no sabe qué onda con el contador. No, es que fíjese que nos deben lana y que quién sabe qué, a lo mejor el otro recibe la notificación, pero ni sabe que el contador pues lleva sus cuentas, ¿verdad? Ni sabe que le van a avisar que cambió de acreedor, y es el momento de la notificación donde debía oponerse. No, espérate, no, me opongo en este acto a la notificación a la sesión que me estás notificando, porque está en virtud, está de por medio de una compensación. Pues a lo mejor en ese momento el deudor no lo sabe, ¿verdad? Nomás lo sabe el contador de la empresa, que le deben y que quién sabe qué. Efectos frente a los demás terceros, te dice el autor, pudiera ser que cuando alguien cede un crédito, él tiene acreedores, y entonces lo que veíamos, ¿verdad? Se está desprendiendo de bienes, está cediendo un crédito, espérate, tú tienes acreedores. O pudiera ser, otro tercero, que el cesionario, a su vez, él tenga acreedores. Él le debe a otros. Entonces te dice el autor ahí, o sea, puede pasar a ellos el efecto. Siguiente, te dice el autor, la oponibilidad de los terceros, momento en que se actualiza. ¿Ok? Al ser formalizado en un escrito privado, la cesión de derechos no surte efecto ni es oponible a tales terceros. ¿Ok? Entonces dice el autor, si las partes hicieron una cesión, entre ellas vale, pero frente a terceros no. Lo que te decía, lo clásico. A alguien, vamos a imaginar, alguien debe dinero y entonces lo demandaron, le van a embargar, le embargan los derechos de crédito que tiene con respecto de fulanito de tal, y él, de picudo, ¿verdad? Clásico el demandado, de picudo va a decir que, no, espérate, yo ese crédito ya lo había enajenado hace mucho, hace un mes, ¿verdad? Como igual pudo haber sido con un carro o su casa o lo que sea. El deudor es muy común que trata de evadir el pago alegando que ya eso ya no está en su patrimonio, ¿ok? Y entonces ya no se lo puedes embargar, ¿ok? Entonces eso es muy común, y entonces lo que te comentaba, la ley exige que haya fecha cierta, ¿ok? Para que precisamente el deudor no haga ese tipo de tranzas. ¿Okay? Porque qué fácil sería que pues hace un contrato donde dice, hace un año te vendí el carro, hace un mes te vendí la casa. Espérate, pero tiene que tener fecha cierta. ¿Ok? Y si tuviera fecha cierta, luego va a venir el otro tema, el fraude de acreedores. ¿Ok? Pero bueno, en fin, ya tiene fecha cierta, bueno, va a venir otro problema de fraude de acreedores. No tiene fecha cierta, no vale. ¿Por qué? Porque es bien fácil que cualquiera, pues haces ahí un contrato que tenga la fecha de la semana pasada y ya. Ya con esto ya no me embargan. No, porque no tiene fecha cierta. Te dice el autor, ¿cuándo tiene fecha cierta? Y esto ya lo hemos visto en alguna clase. Tiene fecha cierta, te dice, desde que se lo entregaste a un funcionario público, ¿ok? Al notario público, por ejemplo. Hay una figura muy parecida, a lo mejor todavía no lo han visto ustedes, que es el corredor público, Roberto Martínez. ¿Cuál es la diferencia entre un notario público y un corredor público? Roberto. Ahí voy, profe. Lo siento, Bueno. no estaba... La diferencia entre un notario y un corredor público. El notario, según yo, es el que tiene, pues, el poder del notario, ¿no? Es mejor que el corredor público. Está en sus atribuciones, y por decir, el corredor público tiene una tarifa también más establecida. El notario puede cobrar de manera discrecional. Y hay otra cosa. La diferencia más importante es la materia sobre la que pueden dar fe. El notario, en principio, solo puede dar fe de actos civiles, y el corredor público solo puede dar fe de actos mercantiles. Entonces, como la materia civil está, vamos a decir,
está dentro de las facultades de las entidades federativas. Entonces, los notarios son notarios que se nombran en los estados de la República, pero en cambio el corredor público, como es materia mercantil y es materia federal, se nombran a nivel nacional. ¿Ok? No sé si tengan alguna jurisdicción, ¿ok? Pero en principio, como es materia mercantil, es distinto el nombramiento. El nombramiento lo tiene que hacer el gobierno federal, la autoridad federal, porque es materia de comercio. ¿Ok? Los dos son fedatarios, pero insisto, uno es en materia civil y otro es en materia mercantil. Entonces, puedes constituir una sociedad anónima, que es mercantil, ante un corredor público. Sí, precisamente es con quien en principio deberías hacerlo, porque él es el que tiene la competencia de materia mercantil. Y pues la realidad de las cosas es que están peleados. El corredor público y el notario público están peleados. Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno quiere tener más chamba, obviamente. Y entonces como vamos a decir, la comunidad o el grupo, el gremio de los notarios es más fuerte que el gremio de los corredores públicos, pues meten mano negra en el Congreso. Y entonces los notarios pueden hacer más cosas. Ante un notario puedes constituir una persona moral mercantil, no debería ser, ¿ok? Puede otorgar poderes, vimos ahí, ahorita poderes para pleitos y cobranzas, el de poder para actos de títulos de crédito, en principio no debiera poder, porque títulos de crédito es materia mercantil, sin embargo lo puede hacer el notario, ¿ok? En fin, insisto, como el gremio de los notarios es más fuerte que el gremio de los corredores públicos, meten mano negra ahí en los congresos, y entonces facultan a más cosas a los notarios públicos que a los corredores públicos. Bueno, en fin, una diferencia entre uno y otro es eso. El acto en el que da fe y formaliza el notario se llama escritura pública. El que hace el corredor público se llama póliza. ¿Ok? Bien. Entonces te dice ahí, ¿verdad? La primera. ¿Cuándo tiene fecha cierta un documento? O sea, porque si no cualquiera te va a inventar, no, yo ese crédito yo lo cedí, o la casa la había vendido desde hace 2 meses y quién sabe qué. Bueno, entonces la ley te dice, mira, ya nos conocemos, entre gitanos no nos podemos leer la mano, ¿no? Ya sabemos que aquí en América Latina son puras mentiras. Bueno, entonces el legislado, esto fue decisión de la Corte. Dice, bueno, mira, la fecha cierta se determina por lo siguiente. 1, ¿cuándo fuiste con el fedatario? Ya sea notario o ya sea corredor público. ¿Cuándo fuiste con él? Ahí dice que el contrato lo hiciste hace 5 años. Sí, pero ¿cuándo fuiste ante el notario a ratificarlo? No, pues fui ayer. Bueno, pues desde ayer tenemos certeza que ese contrato existe. Porque el hecho que le hayas puesto ahí a tu contrato, ¿verdad? México DF, bueno, Ciudad de México DF, Ciudad de México nada más, con fecha 5 de enero del 2012 o lo que sea. ¿Eso qué? Pues cualquiera le pone la fecha que quiera a un contrato. No, la fecha cierta es a partir de que fuiste con el notario. ¿Ok? Bien, porque si no cualquiera le pone la fecha que quiera. ¿Verdad? Aquí yo, estando como Moctezuma, me pongo a vender el centro histórico de la Ciudad de México y no sé qué. En fin, la primera te dice, ¿cuándo fuiste con el servidor público, con el fedatario público? La segunda, ¿cuándo se inscribió en el registro público de la propiedad o en algún otro archivo? Puede ser, como te decía en alguna clase, ¿verdad? Puede ser que alguien haya comprado y para pedir permiso, para poner ahí un negocio, fue con la autoridad municipal y ahí exhibió el contrato con el que él dice, yo soy dueño y como soy dueño vengo a pedir permiso para dar el giro comercial. Ah, bueno, ya hay un archivo público donde ese contrato ya existía. Ok, ya hay certeza desde esa fecha. Entonces, aunque haya estado en escritura privada, bueno, pero ya hay fecha cierta. Ok, ya hay certeza de que en esa fecha existía ese contrato. Si no, ¿cómo existía? ¿Verdad? Si no, aunque no aunque no se haya hecho ante notario, pero en tal lugar que es de gobierno, ya estaba ese documento agregado. Siguiente, la muerte de una de las partes. ¿Ok? Bien, te dice más adelante, ¿verdad? En cualquiera de tales hipótesis existirá una prueba irrefutable de la fecha en que se celebró el contrato de cesión de derechos. ¿Ok? Si fuiste ante notario, si lo presentaste ante alguna autoridad, registro público, o si murió una de las partes. Ah, bueno, pues hay certeza de que al menos en esa fecha.
Muchas veces la persona que hace el vamos a imaginar que haces un contrato de compraventa en un escrito privado. Si vas con el notario a ratificarlo, a ratificar las firmas, porque ese es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día aquí en México, es que la gente hace un contrato y el día de mañana incumple una de las partes, demanda una de las partes a la otra, y lo que siempre te va a contestar la parte contraria, ¿qué crees que es? Yo no lo firmé. Esa no es mi firma. Y ya serán peritos en materia de grafoscopía, grafología, los que determinen si efectivamente él firmó o no firmó ese contrato. Y los peritos son altamente sobornables. Entonces es un riesgo muy alto no hacerlo ante notario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el notario, en principio, ¿verdad?, se cerciora de la identidad de las personas que están contratando y entonces ya. El día de mañana no puedes alegar, no, es que yo no es mi firma. Papá, ¿te identificaste ante el notario? Pudiera ser que engañaron al notario, ¿verdad? Y fueron con una identificación falsa. Pero en principio ya se complica más esa defensa de decir que no la firmé. No, pues ahí dice que el notario está diciendo que sí lo hiciste ante él. Bien, entonces, alguien vende una casa o lo que sea y entonces el notario te dice, ¿quieres notificarlo? Sí. Ah, págame todos los impuestos desde ahorita, porque así lo dice la ley, que cuando hay precio y cosa, ya hay compraventa. Entonces, desde ahorita págame todos los impuestos. No, pues es que ahorita no tengo el dinero, que quién sabe qué, si no fue un escrito privado, quiero que tenga fecha cierta. No, pues no, papá. Como ya hay fecha, como ya hay precio y cosa, desde ahorita me tienes que pagar todos los impuestos que hay que pagar sobre esa operación. Híjole, entonces, ¿cómo le hago para que tenga fecha cierta? Pues una es, pues eso, ¿verdad? Lo que decíamos, pues di que van a poner un puesto de tacos en tu negocio, ¿verdad? Ahí en la casa esa, y preséntalo, y ya está en un archivo público y ya tiene fecha cierta. Pero lo que hace normalmente la gente es lo siguiente, como el notario te está diciendo, ahí ya hay compraventa, aunque esté en escrito privado, y ya me tienes que pagar todos los impuestos. Entonces lo que hace la gente es, bueno, notario, sácale una copia certificada a ese contrato. La copia certificada te cuesta 150 pesos, 200, lo que sea. Y entonces, el día de mañana, si alguien te dice, es que ese contrato lo acabas de inventar, no es cierto, desde tal fecha ya había pedido una copia certificada. Y para que el notario haya sacado copia de esto, es porque ya existía. Desde hace 2 años, 3, 5, lo que sea. ¿Ok? Porque el notario le sacó copia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa fecha ya existía el contrato. Entonces, es una manera económica, ¿verdad?, de tener una fecha cierta de un acto jurídico. ¿Ok? Pidiendo una copia certificada del contrato o de la operación que haya sido, ¿verdad? Porque en la otra, el notario te dice, si quieres hacerlo ante mí, aparte de lo que te va a costar lo del notario, paga los impuestos que hay ahorita de por medio. No, hombre, pues ya. En fin, hay mucha gente que dice, no, nomás quiero que haya certeza de que ya me vendió. Pues sí, paga los impuestos. No los tengo todavía, espérate, no sé, un mes o lo que sea. No, pues ya desde ahorita tienes que pagar. No, pues no va a tener fecha cierta. Y entonces, mientras no tenga fecha cierta, puede llegar un acreedor de ese que te vendió y pues lo embarga. Y tú ya le pagaste y no sé qué. Entonces te decía, es muy común que cuando la gente no hizo algo ante notario, una operación ante notario, entonces a lo mejor dice, ya te vendí la casa, el carro o lo que sea, el mismo que te vendió simula una deuda. Le dice el compadre, como no hay fecha cierta de que la venta que dice que ya me pagaron, tú embárgame, ¿verdad? Y vas a llevar preferencia sobre el otro. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy no hay un documento fehaciente que diga que ya vendí. ¿Ok? Y entonces, compadre, embárgame y como aparezco todavía ante el registro público, como soy el dueño, yo, el vendedor, ¿ok? Pues me vas a poder embargar y me vas a poder rematar. Yo me hago sonso, no peleo el juicio para perderlo precisamente y ya se remata y luego nos repartimos, ¿verdad? Y entonces precisamente para eso es digo, es muy común eso, ¿no? Que si el vendedor vende y no fue ante notario, él nosotros decimos, se va a autoembargar. Va a simular eso para que lo embarguen a él, ¿verdad? Y entonces el otro no va a poder alegar nada. Oye, entonces devuélveme el dinero. Ya no lo tengo. Fíjate que llegaron los rateros y ya se lo robaron y lo que tú quieras, ¿no?
entonces ya no tengo el dinero. Bien, más adelante te dice el juez, te dice el autor. Bueno, en fin, precisamente está diciendo ahí de los embargos, ¿verdad? Precisamente, y consecuentemente los acreedores del cedente podrán embargar el crédito mientras la cesión no haya adquirido fecha cierta. En fin. Cesión de derechos hereditarios. Entonces aquí, si te acuerdas allá en sucesiones, te decía que alguien puede enajenar sus derechos hereditarios, la herencia que le dejaron. Entonces ahí, por ejemplo, había una regla que decía, no puedes disponer de la herencia que te dejaron si la persona no ha muerto todavía, ¿no? O sea, si el autor de la sucesión ya te mostró el testamento, mire, hijito, te voy a dejar esta casa, tú no puedes disponer todavía de tus derechos, ni de la casa, ni los derechos hereditarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque el otro puede revocar el testamento. Entonces necesitamos la certeza de que haya muerto. Ya murió, ahora sí vamos a ver quién es el dueño. Ah, mira, aquí hay un testamento donde dice que yo heredé la casa. Ah, sí, cierto. Pero acá hay otro testamento posterior que dice que se la dejaron a otro. Ah, pero acá hay otro. Y empieza el relajo a ver cuál de todos los testamentos vale. O a lo mejor ninguno vale y hereda entonces la sucesión legítima. ¿Ok? Entonces habría que ver ahí, bueno, te dice entonces el autor, la sucesión de derechos hereditarios. Te dice, nada más puedes disponer de tus derechos hereditarios una vez que haya muerto la persona. Y ahí dispones de los derechos hereditarios. Oye, murió fulanito y el testamento dice, es el único testamento, y ahí dice que me dejó la casa. ¿Puedo vender la casa ya? Ya murió como dicen, muerto el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ya murió, aquí está el testamento. ¿Puedo vender la casa ya? Pues no, todavía no, espérate. Dentro de las partes del juicio sucesorio vamos a llegar a un punto en el que el juez va a determinar, esta casa ya es tuya. Ya tienes un título de propiedad. Ve con el notario y di que después del juicio sucesorio a ti te correspondió esta casa. Antes no, antes solo tienes una expectativa de derecho hereditario. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, te dejaron la casa, pero hay tanto de deudas, hay que pagar las deudas del muerto. Y entonces a lo mejor pues tienen que disponer de esa casa para pagar las deudas del muerto. Y entonces, aunque te la hayan dejado, pues entonces no puedes disponer todavía de la casa. ¿Por qué? Porque no sabes en qué consisten todavía tus derechos hereditarios, sino hasta que se hayan pagado todas las deudas. Entonces, ¿puedes vender tus derechos hereditarios? Sí los puedes vender, quién sabe en qué consisten. No sabemos. A lo mejor de repente salen hijos regados por todos lados y vete a saber cuántas cosas más. ¿Ok? Le debía Hacienda y le debía a los trabajadores, y entonces a lo mejor lo que te dejaron realmente no tienes nada. Entonces, sí puedes disponer, ya muerto la persona, puedes disponer de los derechos que te pudieran corresponder de la sucesión de fulanito. A lo mejor no le toca nada. Es que ahí dice que me dejaron la casa. Sí, espérate, ¿a qué? Le paguen a todos los acreedores y veremos si sobra para que te quede para casa. No te quedó, pues no te dejaron nada. Pero bueno, puedes disponer de de lo que crees que te dejaron. ¿Hasta cuándo estás seguro? Hasta que el juez diga, sí, este carro, esta casa es tuya. Pero una vez que se hizo un estudio, vamos a decir, juicios de todas las deudas que tenía el muerto. Entonces te dice ahí, la cesión de derechos hereditarios es una transmisión en bloque de lo que adquiere el heredero por su calidad de tal. Alguien te dice, ¿sabes qué? Te cedo mis derechos hereditarios. ¿Cuáles? Pues no sé. Entonces está cediendo un bloque. Todos los derechos que tenga yo sobre la herencia de fulanito, te los cedo. ¿Y qué te dejaron? Pues todavía no sé. Pues dice que me dejaron la casa, pero pues no fue. La casa no me la dejaron porque le tienen que pagar primero a los acreedores. Entonces, te cedo en bloque. Entonces, si se puede hacer, incluye todos los bienes y derechos, así como las deudas y gravámenes. ¿Verdad? Dice, pudiera él aprovechar, en su caso dice aquí, así, cuando el heredero transmite todos sus derechos hereditarios, si se hubiera aprovechado de algunos frutos, o percibido de alguna cosa de la herencia que se diere, deberá abonarla a quien sea a otro, ¿verdad? Si que pensaba que le dejaron tal cosa, que
que dejó frutos, bueno, pues tienes que devolverlos porque no eran tuyos realmente, ¿ok? Y en su caso, dice, la contrapartida de lo anterior advierte que el cesionario debe, ¿ok? El que recibió, debe por su parte satisfacer al cedente de todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia, ¿ok? Y sus propios créditos contra ella, salvo que hubiera pacto en contrario. Fíjate, aquí les traía un artículo interesante, nomás para que lo conozcan, porque fíjate lo que te dice este artículo. Ya que andamos ahí en herencias, nomás para que sepas. Bueno, la aceptación de la herencia dice es expresa tácita. Ninguno puede aceptar o repudiar una herencia en parte. ¿Aceptas todo o no? Si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar unos y repudiar otros. Muy bien. Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos, sus sucesores. Ese artículo es muy interesante. Fíjate, si había testamento donde le dejaron a fulanito y fulanito murió antes que el testador, no transmite su herencia a sus herederos. Pero en la sucesión legítima, sí. O sea, el clásico. Murió el abuelito, pero uno de sus hijos había muerto antes que el abuelito. Ese tío, o lo que sea, sí transmite a tus primos. ¿Ok? Aunque haya muerto antes que el abuelito. Pero si hubiera sido testamento, no transmite. Fíjate la diferencia entre un caso y otro. Los efectos de la aceptación y repudiación se retrotraen a la fecha de la muerte. Si alguien aceptó la herencia, bueno, es dueño desde que murió fulano de tal. Si alguien repudió, entonces otro. Si alguien dice, no, yo no quiero nada de ese viejo roñoso. Bueno. Entonces la renuncia tiene lugar desde la fecha de la muerte. Entonces quiere decir que desde esa fecha otro era dueño. ¿A quién? Pues quién sabe, pero otro sería el heredero. Ese es el importante, fíjate, dice. La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de instrumento público otorgado ante el notario cuando el heredero no se encuentre en el lugar del juicio. Otra vez, la repudiación de una herencia, porque esto es muy común, pero la gente no sabe que existe este artículo. La repudiación debe ser expresa y debe hacerse ante el juez. Y es muy común que la gente renuncia a la parte de la herencia ante el notario. Y aquí la ley te está diciendo que no, que la repudiación de una herencia es ante un juez. O por medio de notario, pero cuando el heredero no se encuentra en el lugar del juicio. Entonces, si la persona sí se encuentra en el lugar del juicio, o que el juicio se va a llevar a cabo en donde sea, en el puerto de Veracruz, o donde sea, ¿ok? La persona se encuentra ahí y van ante un notario. Yo repudio mi derecho de herencia, pues para que se lo cedo a mi hermano, mi hermana, lo que sea, ¿verdad? Que lo necesita más que yo. Sí, esa no vale, porque la ley dice que la repudiación de herencia debe ser ante un juez. Digo, nomás para que lo sepan. Siguiente capítulo, subrogación por pago. Te dice el siguiente. ¿Qué es subrogar? Cuando un acreedor, alguien tiene una deuda, ¿ok? Y alguien se sustituye por el acreedor. ¿Ok? Entonces está acreedor y deudor. ¿Ok? Y entonces alguien tiene interés vamos a decir, en que no se cause daño en principio al deudor. Entonces alguien le paga al acreedor, pero ahora el deudor le va a pagar, le debe a él. Entonces la ley te dice cuándo es permitido eso, cuándo es permitido que un tercero entrometido venga y pague una deuda que te correspondía pagar a ti originalmente como deudor. ¿Cuándo permite la ley que un tercero venga a pagar? Entonces te dice ahí, otra manera de transmitir el crédito y sustituir al acreedor es la subrogación. Subrogar significa sustituir, te dice. Hay subrogación, te dice ahí, hay de dos tipos, real y personal. Hay subrogación real cuando cambian las cosas con las que se tenía que pagar. Y hay subrogación personal cuando cambian las personas, ¿ok? Principalmente el acreedor, pues, ¿no? Te dice ahí, hay subrogación personal por pago cuando el acreedor es suplido por un tercero interesado que paga la deuda o presta dinero para pagarla.
Entonces puede ser, dice, como te decía, A le debe a B. Puede ser que venga un tercero, te dice ahí, interesado. Y el interesado no es el metiche, no, interesado es que tiene interés jurídico. Ok, tiene una razón de por qué él quiere pagar. Vamos a imaginar que alguien tiene un terreno que vale 200 millones de pesos y pide un préstamo de 100 millones. El acreedor dice, sí, sí te presto, nomás que te quede el terreno hipotecado. Sí, ¿cómo no? Entonces van a hacer la anotación, está en el registro público, van a hacer la anotación. Hacen el contrato de hipoteca primero, ¿verdad? A fulanito le entregué dinero, se lo entregó en su cuenta bancaria, o sea, ya lo recibió para que el día de mañana no me vaya a alegar que no le entregué el dinero, se recibió en su cuenta bancaria, fueron 100 millones de pesos en tal fecha y demás. Él reconoce que sí, que efectivamente recibió ese dinero, ¿verdad? Y procede a darme en garantía de pago la hipoteca. En ocasiones dicen, por ejemplo, los contratos, te dejo en garantía la hipoteca y nada más el acreedor se puede ir sobre el bien hipotecado. Y a veces te dice, no, ¿sabes qué? Te dejo, como quien dice, preferencia, te dejo mi patrimonio, pero puedes preferentemente cobrarte con la hipoteca. Pero está todo el patrimonio dado en garantía. El otro tiene preferencia sobre tal bien en particular, pero si no alcanza con eso, se va contra los otros bienes que tenga. Entonces hay que ver la diferencia entre una y otra redacción, ¿verdad? En el caso que únicamente dio como garantía la hipoteca o en el caso en que es el objeto sobre el que recae la garantía preferentemente, pero todo el bien, todo está en garantía. Entonces, te decía, alguien, vamos a imaginar, tiene un terreno que vale 200 millones, va a pedir un crédito, el otro dice, sí te los presto, pero dame en garantía dame una hipoteca. Claro que sí, ahí está la hipoteca ya en primer lugar. Vamos a imaginar que el mismo dueño del terreno lo puede vender, el hecho que esté hipotecado no quiere decir que no lo pueda vender. El comprador, el que va a comprarlo, va a ir al registro público para ver si él es el dueño y va a ver, acá hijo tiene hipoteca. Y entonces ve, mira, aquí hay una hipoteca y no la han pagado, ahí está todavía viva. Bueno, eso es el tercero. Vamos a imaginar que él necesita otros 100 millones de pesos y va con otro acreedor. Oye, préstame 100 millones. Y dice, sí te los presto, pero a ver, déjame ver. Bueno, sí te los presto. ¿Cuánto vale el terreno? 200. Te los presto. Y se los presta. Bien, pudiera suceder, por ejemplo, que el deudor principal, o sea, perdón, el acreedor principal demanda, porque no le pagaron los 100 millones, el de la hipoteca, lo demanda. Y entonces, seguramente, acuérdate que en los remates empieza el problema, ¿verdad? El terreno de 200 millones lo evaluaron en 180, perdón, y empieza el remate en las 2/3 partes de 180, que son 120 millones. Entonces, pudiera suceder, ¿verdad?, que ese terreno se pueda vender en un remate en 120 millones. Vamos a imaginar que nomás fue un solo acreedor. ¿Ok? Entonces, se va a vender en 100 millones. ¿Qué van a hacer con 120 millones? Le pagan los 100 al deudor principal y los 20 que sobran, en su caso, se los pagarían al segundo acreedor, que es este otro. Nomás le van a pagar 20. Él prestó 100. Entonces, en cambio, fíjate, como si el segundo acreedor dice, oye, ¿sabes qué? No me conviene que ese remate esté bien. Me conviene más, ni modo, sustituirme en el primero, pongo 100, ¿ok? Compro, como quien dice, el crédito del primero, se remata, me pagan mis 100 que acabo de darle al primer acreedor y me quedo, o sea, el bien, perdón, aquí ya no se remata el bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces le pagan al primero, ¿ok? Y le pagan sus 100, ¿no? El segundo entró, le pagó al primero sus 100 y ya entonces el segundo se queda con el terreno completo, es decir, que vale 200. Entonces están los 100 que originalmente prestó y los 100 que le dio al primer acreedor. Pero le convino más eso al segundo acreedor que no haber pagado la primera deuda, porque en el primer caso hubieran rematado y hubieran sido 120 y no más le hubieran dado 20.
En cambio, de esa manera, él que está en segundo lugar, le convino pagar al primero. ¿Para qué? Para que en su caso, ¿verdad?, se paga el primero y pues, finalmente él se queda con el terreno que vale 200. O sea, no pierde sus 100. Entonces, él ahí válidamente se subrogó. Tiene un interés jurídico de por qué le conviene a él pagarle al primer acreedor. ¿Ok? Y entonces él se sustituye en el primer acreedor. ¿Ok? Bien, entonces te dice el autor más adelante. Con dicha institución, el tercero paga el importe del crédito, dice, adquiere, el tercero que paga el importe del crédito, adquiere el mismo derecho que tenía el acreedor con sus garantías y accesiones, ¿ok? O sea, se sustituye totalmente, ¿ok? La subrogación por pago de intereses, ¿ok? La subrogación por pago, por pago lo ingresa en la misma relación jurídica. Es la misma, exactamente la misma relación jurídica. Él se está sustituyendo por el otro, ¿ok? Entonces te dice más adelante el autor, pero no todo pago que realice un acreedor, ¿ok?, es subrogación, sino nada más en los casos en que la ley la permite. Si viniera otro y paga en buena onda esos 100 millones que se debían originalmente, bueno, ahora el deudor le debe a ese los 100 millones, pero no se sustituyó el otro en su lugar, ¿no? ¿Ok? Nada más se puede sustituir a alguien que tenga interés jurídico. El amigo que quién sabe qué, bueno, eso no tiene interés jurídico, tiene un interés amistoso y lo que al amigo no le vaya a perder su bien y demás, pero no tiene interés, entonces no se va a sustituir por el primer acreedor, no. ¿Ok? Él pagó la deuda del primer acreedor, ¿ok? Se extingue esa deuda, pero ahora el deudor, le debe a él, pero no se sustituyó. Lo interesante para el otro, para el amigo es, no, ¿sabes qué? Compadre, sí te ayudo, pero me conviene más, en lugar de pagar la deuda, el compadre que quiere ayudar al deudor, en lugar de pagar la deuda, me conviene más, como que dice, comprarle el crédito al que está en primer lugar, porque así yo sigo con las mismas reglas que originalmente tenían pactados ustedes dos. Si ahí venía una tasa de intereses y que quién sabe qué, bueno, pues yo ya me sustituí en él, ¿verdad? Si alguien tuviera interés, pues, ¿no? Pero en el caso que te comento, si viene el compadre, nada más por ayudarlo, ¿verdad?, como no tiene interés jurídico, ok, sí pagó la deuda, pero no está sustituyendo al acreedor. ¿Ok? Bien, entonces te dice ahí, no Profe. todo, sí. Los únicos que tienen interés jurídico son los que estén como en la lista de acreedores del deudor, ¿solo ellos? Ajá, principalmente sí, ¿verdad? O que dependa, ahorita te voy a decir más adelante el autor, ¿verdad? Ahorita el ejemplo precisamente te da acá un ejemplo de una herencia, ahí viene el ejemplo que viene abajo, ¿ok? Dice, por ejemplo, o sea, son 5 herederos o lo que sea, y llega el acreedor, oye, el muerto nos debía tanto, y lo mismo, oye, ¿sabes qué? Si no le pagamos a este acreedor, va a rematar, y entonces el bien que vale 200 lo van a rematar en 120, 100 o lo que sea, lo que vaya a haber. Y entonces a todos ya recibimos menos. Entonces me conviene más a mi heredero, a uno de los herederos, me conviene más sustituirme en el crédito de él y ahora todos me deben a mí. ¿Ok? Tengo un interés jurídico. ¿Qué es lo que quiero? Que no se remate el bien, porque si lo rematan nos va a tocar a todos un cachito. En cambio, si yo me sustituyo en el otro, ya tengo una ventaja mayor. Entonces, fíjate, en el ejemplo que te dice ahí, el Banco Mundial dio en mutuo es un préstamo, ¿ok?, 1 millón de pesos a Ricardo, con garantía hipotecaria sobre la hacienda, sobre la que está ubicada en el estado de Michoacán. Ricardo tiene algunos otros acreedores, pero el banco está debidamente asegurado por su garantía real que le permite perseguir la cosa, rematarla y cobrar su crédito con preferencia sobre los demás acreedores. Ricardo fallece, ¿ok? Y usted es uno de los herederos. Entonces te dice, el banco acreedor les exige el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, entre los bienes de la herencia no hay dinero, ¿ok? Entonces dice, el muerto pidió un crédito y tiene además otros acreedores, ¿ok? El banco viene y hace valer, ¿verdad?, su acción hipotecaria, va a cobrarles a estos, que son los herederos, y entonces te dice ahí, el banco viene
no hay dinero en la herencia o los herederos no tienen dinero, entonces te dicen, el banco acreedor les exige el pago inmediato de la deuda, sin embargo, entre los bienes de la herencia no hay dinero. Usted tiene dinero en su patrimonio personal y decide pagar al banco para liberarse de su acoso. ¿Ok? Bien, te dicen la siguiente. Bueno, fíjate, entonces antes de esa página, en el párrafo anterior, te dice el autor, no todo pago es subrogatorio, únicamente es el que tiene interés jurídico. En este caso, el heredero tiene interés jurídico, te está poniendo el ejemplo. ¿Cuál? Pues de que no remates, ¿por qué? Porque lo van a rematar a un precio más bajo y finalmente puede ser que no alcancemos nada. En la siguiente página 398, el autor te dice, te explica más, ¿verdad? Si usted hiciera un pago, un simple préstamo a los sucesores del deudor, vamos a imaginar que uno de los herederos, dice, si uno de los herederos les presta el dinero a los herederos, o sea, no se sustituye en el banco, no. Si él les pagara el dinero a los herederos para que le paguen al banco, y si usted hiciera un simple préstamo a los sucesores del deudor para pagar la deuda, correría el riesgo de no recobrar su dinero. O sea, puede ser, si tú le diste el dinero a ellos, a lo mejor ellos el día de mañana no te pagan. ¿Okay? Tú no tienes nada, ninguna cosa preferente sobre ellos. En cambio, si el deudor se sustituye en el banco, tiene la hipoteca. ¿Ok? Entonces, dice sí, queda claro cómo quedó. ¿Ok? Te dice el autor, si los herederos tienen, bueno, en fin, los herederos tienen la deuda del muerto. Si uno de los herederos dice, bueno, yo les presto dinero a los herederos, pues sí, nomás que el día de mañana ellos a lo mejor no te pagan. ¿Ok? En cambio, si tú te sustituyes en el banco tenía una hipoteca. Te vas a sustituir con todas las garantías que tenía el otro. Y entonces ahora sí, si no te quieren pagar, pues tú haces efectiva la hipoteca y te quedas entonces con el bien. Entonces te dice ahí, correría el riesgo de no recobrar su dinero en caso de que el autor de la sucesión hubiera tenido otros acreedores. ¿Verdad? Le pagaste al banco, sí, se vienen los demás acreedores. ¿Sí quedó claro? ¿Verdad? Entonces te dice, puede ser que un heredero decida pagarles, prestarles el dinero a los demás herederos. Ya la libraron con el banco, sí, pero todavía falta un montón en la fila. Entonces te conviene más al heredero, le conviene más, en lugar de prestarles a los herederos, le conviene más sustituirse en el banco, quedar en primer lugar, ¿ok? Con la garantía hipotecaria. De tal manera que ya, pues los de atrás, pues no alcanzan. El banco, él, en sustitución del banco, sigue estando en primer lugar con la hipoteca. Le conviene más eso, sustituir al banco, que entregarles el dinero en préstamo a los herederos. Te dice el autor sobre ese mismo caso, ¿verdad? Y los bienes, hubiera tenido más acreedores y los bienes de herencia no alcanzaran. Pero si paga por los herederos, subrogándose en los derechos del banco, adquiere intacto el crédito de este con su garantía hipotecaria privilegiada, que le asegura recobrar su inversión, pues opondrá el derecho real de hipoteca a los demás acreedores, ¿verdad? Y cobrará de modo preferente a los herederos, ¿ok? Así lo hace y subroga el banco, quedando como nuevo acreedor hipotecario de los sucesores. El pago no extingue la deuda, sino que la transmite al tercero con interés jurídico. Entonces, fíjate esto qué interesante es, ¿verdad? El heredero, ¿verdad?, le entregó el dinero al banco, el banco ya quedó, se sustituye en él, la deuda continúa, él continúa con su garantía, de tal manera que no pueden, todavía los demás acreedores, pues van en la fila. El crédito continúa vigente y él tendría, en su caso, que hacerlo valer, que tender para recuperar, pues, ¿no?, su inversión. ¿Ok? Pero te dice, lo importante es eso, ¿eh? Y dices, no, espérate, la deuda continúa. Ahora hay un nuevo acreedor, simplemente cambiamos el banco por otro. Entonces, ¿quién puede hacer eso? El que tiene el interés jurídico. ¿Quién? En este caso te dice que es el heredero. Más adelante te va a decir los coherederos, cofiadores y quién sabe qué. Todos esos también tienen interés jurídico, ¿verdad? Vamos a imaginar lo mismo. Alguien renta, ¿verdad?, y le piden un fiador. Y entonces está la deuda, y está haciéndose a lo mejor la deuda cada vez, el arrendatario no paga, ¿ok?
y entonces la deuda está siendo más grande al fiador, y finalmente van a venir contra mí. Le conviene a él, vamos a decir, sustituirse en el acreedor, pagar lo que le debe el otro. ¿Por qué? Porque si no la deuda se va a ir haciendo, más grande cada vez, ¿no? Entonces tiene realmente un interés jurídico de por qué quiere sustituir al acreedor. ¿Por qué? Pues porque si no, finalmente voy a venir pagando yo. Entonces realmente ahí hay un interés jurídico. ¿Quién sabe quién que reiniciar audio? ¿Quién sabe? ¿Qué será eso? Bueno, te sigue diciendo el autor. Pago por tercero no subrogatorio. ¿Ok? Dice, en cambio, todo pago que efectúa un tercero sin interés jurídico, igual solo no. ¿Qué es el interés jurídico? Que alguien que finalmente pudiera resultar perjudicado, jurídicamente hablando, ¿ok? Si el acreedor hace valer su derecho, ¿ok? En el cumplimiento de obligación se produce la extinción de la deuda, ¿ok? Dice, comúnmente, si un tercero, como decíamos hace rato, ¿verdad? Tienes el banco. Si alguien viene de buena onda, vamos a decir, A le presta a B. Si el compadre quiere ayudar a A para que no lo embarguen y demás, sí, efectivamente, ya liquidaste la deuda con B. Ya se extinguió la deuda, pero es muy distinto a que el que tenga interés jurídico se pueda subrogar en lugar del acreedor, porque él va a quedar todavía, la deuda existe, continúa con garantías y todo, y ahora él le puede cobrar al compadre. O sea, le conviene más a él, si tuviera interés jurídico, ¿verdad?, subrogarse que simplemente hacerle un préstamo al compadre para que salga de la deuda con el banco. Porque sí, si le haces el préstamo al compadre para que salga con la deuda, te debe el dinero, pero no tienes preferencia tú. Van a venir otros acreedores y se pueden quedar con el bien. Entonces, no, lo que necesita el que va a salvar el barco ahí, el que va a salvar la deuda, necesita sustituirse para que él quede garantizado. ¿Okay? Pero la ley te dice, necesita tener interés jurídico, no cualquier tercero. Entonces te dice, puede hacerte un tercero sin interés jurídico, ¿ok? Pague la deuda. Dice, pero entonces aquí en este caso se va a queda extinguida la deuda y va a haber un nuevo crédito, ahora sí, entre el primer deudor y el que ayudó, pues, ¿no? Pero es una deuda nueva, ¿ok? No, la deuda, en el caso de la subrogación, la deuda original continúa, ¿ok? Más adelante te dice el autor, te dice, en varias ocasiones, si viene un tercero que no tiene interés jurídico, ¿ok? ¿Qué pasa si él paga? Entonces dice, por ejemplo, el caso del mutuo, ahí el primer caso que te estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Si alguien le pidió primero dinero prestado a otro, llega el tercero y quiere ayudar a ese deudor, que es su compadre, ¿ok? Pues lo va a salvar, pero ahora, ¿verdad?, para cobrarle al compadre, él no tiene ninguna preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en este caso no sustituyó al acreedor. Siguiente, dice, vamos a imaginar que alguien llega, el banco, el acreedor, y él hace una figura que van a ver ustedes en procesal que se llama gestión de negocios. A lo mejor el deudor no sabe que lo están demandando, ¿ok? Porque está en otra ciudad o lo que sea, porque no sabe que ya le llegó la demanda. Y sale a alguien que quiere ayudarlo a él y paga la deuda. Vuelves al mismo caso, ¿ok? ¿Sabes qué? Ayudaste al otro, se extinguió la deuda, pero tú no tienes ninguna preferencia sobre los demás acreedores que tiene el que andaba ausente, como dice la canción. Siguiente, si alguien pagó por error, ¿ok? Dice, si alguien pagó por error, habrá producido un enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Cuya acción de reversa, como dice, le permite obtener el importe de su empoderamiento hasta el límite de su aprovechamiento, de su provecho ajeno. ¿Ok? Bien. Te dice más adelante, o sea, aquí te dice, por ejemplo, en este último caso, si el tercero pagó por error, ¿ok? Pues igual. Él tiene derecho a que él pensó que su compadre le debía a fulanito, pero le pagó por error a otro. Entonces, bueno, ahora tienes un derecho a recuperar ese dinero, ¿verdad? Pero la deuda original, si existía o no, ese es otro tema. Estos son casos de terceros que no tienen interés jurídico, ¿ok? Pero por metiche se metieron ahí, pues, ¿no? Entonces, en todos estos casos, su crédito será quirografario, no tienen preferencia. O que te metiste ahí a salvar a tu compadre, muy bien, eres quirografario, no tienes preferencia, ¿ok? Y el tercero solvens tendrá que recurrir
con los demás acreedores del deudor para su recuperación. Entonces el metiche que fue y ayudó a su compadre y lo salvó de la deuda, muy bien, nomás que él se va a ir a la fila con todos los demás acreedores. A diferencia de el otro que podía tener un interés jurídico y se podía sustituir, ¿verdad? Dice, pero dicho sea de nuevo, el tercero que hace el pago tiene un interés jurídico, ¿verdad?, en solventar el adeudo o adquiere ese interés por convenio de cualquiera de las partes. El pago no es extintivo y la deuda subsiste. ¿Ok? Dice, para obtener eso se creó la que es la subrogación por pago, cuyo propósito es proteger el derecho del tercero que paga la deuda y alentarle a hacerlo, concediéndole el mismo derecho que tenía el acreedor original con preferencia y garantía, lo cual dice confiere ahí, en fin, textualmente el autor. Finalmente conviene dar la subrogación, es conveniente. ¿Por qué? Porque finalmente continúa el flujo de dinero y demás, ¿no? Por eso es conveniente, ¿verdad? Siempre va a ser conveniente que la gente pague, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que alguien paga, el deudor paga, hay flujo de dinero. Cuando un deudor no paga y el otro no paga y el otro paga, se estanca la economía. ¿Ok? Bien. Te dice el autor más adelante, clases de subrogación. Dice, hay una que la ley te dice claramente y hay otro que las partes pueden convenirlo. ¿Ok? Dice, a lo mejor no tiene interés jurídico, pero el acreedor admite que lo sustituyen. Y te va a explicar el autor cada una de ellas. Las que vienen en la ley, que son las principales, ¿no? Como que dónde puede realmente alguien sustituirse por otro. Principalmente son los casos que vienen en la ley. ¿Ok? Y viene entonces, en el artículo 2058, te dice, primero que todo, dice, la subrogación se verifica por Ministerio de Ley y sin necesidad de declaración. Ya te sustituirse por el otro. ¿Ok? Obviamente tienes que dar constancia de que pagaste. Primero dice, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente, el caso que vimos hace rato, ¿no? El que trae una hipoteca. Le pagaste a un acreedor preferente. ¿Ok? En ese caso hay subrogación por Ministerio de Ley, pues. Segundo dice, el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, el caso del heredero. ¿Sabes qué? Si nos rematas, pues nos vamos todos de encuentro. Cuando un heredero, bueno, aquí está, cuando un heredero, el caso anterior pudiera ser, vamos a imaginar, ¿verdad? El caso de unos esposos, ¿verdad? Uno de los esposos debe, al otro le conviene pagar la deuda de él, ¿por qué? Porque si no van a rematar el bien que tienen en sociedad conyugal. 3, dice, cuando un heredero paga, conviene con sus bienes propios alguna deuda de una herencia, el caso que te dio el autor. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. ¿Ok? El que adquiere un inmueble paga deudas que tenía ese inmueble. ¿Ok? Y entonces te dice ahí, ese se convierte en acreedor quirogafario, pues, ¿no? Te dice más adelante el autor en la 400. Mira, realmente todos los supuestos es el que tenga interés jurídico. O sea, porque en todas las fracciones que nos acaba de decir la ley, en todas hay un interés jurídico. ¿Ok? Entonces realmente era suficiente con la fracción segunda, te dice el deudor. Caso frecuente, te dice en el siguiente párrafo, es quién puede pagar con interés jurídico una deuda, codeudores solidarios, codeudores con obligación indivisible, ahorita te voy a decir cuáles son esas, cofiadores, o sea, varios que son fiadores, ¿verdad? Puede ser que en un contrato te digan, necesito una fianza de 100 millones, y tú vas con fulanito, oye, ¿puede ser mi fiador? Sí, pero hasta 30 millones. Ah, te faltan 2 o te faltan 5 fiadores. Necesitas comprobar que vas a garantizar hasta 100 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, con ese fiador no la libras. Necesitas ya pedirla. Pues el otro dice que te puede garantizar hasta 50, el otro 10, 5. Entonces te dice ahí el caso de cofiadores. ¿Ok? Entonces, a lo mejor un fiador dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me conviene pagar el crédito porque si no se van a venir contra nosotros y nos va a salir más caro. Pues, ¿no? Cofiadores. Los fiadores respecto del deudor, ¿verdad? Como te decía hace rato, el caso del arrendamiento. Todos ellos tienen interés jurídico en el cumplimiento de la obligación y al pagar subrogan al acreedor, ¿ok? En el crédito preferente, en el crédito frente al codeudor o su fiador. Somos varios deudores, me conviene comprar esa deuda para que no nos demanden a todos porque nos va a salir más caro. Ahora yo sustituido en el acreedor, puedo demandar a todos mis
cofiadores, pues, ¿no? O codeudores. 2059 te dice, cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare, con ese objeto, el prestamista quedará subrogado. Entonces, A le debe dinero a B. A pide prestado a otro para pagar esa deuda. Dice, el prestamista, se va a sustituir en el nuevo acreedor, pero viene una condición, ¿verdad? Sí se puede sustituir el prestamista que está salvando a ese, pero siempre y cuando te dice ahí, se declara expresamente que el dinero que le están prestando fulanito es para el pago de tal deuda. Primer requisito, ¿ok? Te dice ahí, primero el tercero que le prestare, dice, el prestamista quedará subrogado por Ministerio de Ley en los derechos del acreedor si el préstamo constare en título auténtico entre el prestamista y el deudor, ¿ok? En que se declare que el dinero fue prestado para el pago de una misma deuda. Dice, por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá derechos que exprese su respectivo contrato. O sea, te dice, si alguien prestó y ahí dice expresamente, este préstamo es para pagar la deuda que tiene fulanito con tal, en tal fecha y todo, se va a sustituir por Ministerio de Ley, el prestamista. Pero si no dice, simplemente dice, te presto 1,000,000 de pesos, ¿ok? Y no dice que es para pagar la deuda, entonces se va con todos los acreedores. No va a irlo gastando si no está especificado. Así es, ajá. Simplemente te estoy prestando. Pero si dice el préstamo que es para pagar, él se sustituye por Ministerio de Ley, como dice, automáticamente. Profe, entonces ahí sí se dan los supuestos de que pues ahí sí te puede prestar quien sea, ¿no? Tu familia, tu amigo, pero aquí sí tiene los efectos. O sea, sí hay forma de que algún conocido te preste y que se vuelva, se sustituya, ¿no? En la deuda. Así es, ajá. Y finalmente sería el caso, siempre y cuando se diga, ¿verdad? Que está pagando, te está dando dinero para que el otro, para que salgas de la deuda esa. Entonces, si hay manera de que alguien que en principio no tenga interés jurídico pueda ahí él meterse y sustituir al otro, pues, ¿no? Finalmente. Bien, te dice más adelante, bueno, en este caso en particular requiere, te dice el autor, 2 solemnidades. Primero, el título que hay, el contrato que hay, ¿verdad? De deuda, ¿verdad? Y 2, que se haya mencionado en ese préstamo mutuo, dice ahí, que se haya mencionado que es para el pago de tal, la mención expresa de que el dinero fue suministrado con el propósito preciso para pagar la deuda. Pues de lo contrario, no habrá subrogación. El pago simplemente seguirá la deuda y el prestamista o mutuante tendrá solo derecho emanado del mutuo. Consideración del consideración de la subrogación convencional en el Código Civil. Estas fueron por Ministerio de Ley. Cuando alguien que realmente tiene interés jurídico, ¿verdad? Puede cubrir la deuda y se sustituye en el acreedor en las mismas condiciones en que estaba el otro. Puede ser convencional, te dice en el siguiente párrafo el autor, ¿verdad? Te dice ahí, te menciona. El artículo 2072 señala, el acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado a subrogarlo en sus derechos fuera de los casos previstos en tales artículos. Ello significa que aunque no esté obligado a subrogarle en sus derechos, podrá hacerlo si desea. ¿Ok? Bien, fíjate, más adelante te dicen, diferencias entre cesión de derecho y subrogación. Bueno, dice, ya hubo. Una cosa es la cesión de derechos, esta es la subrogación. ¿Cuáles son las diferencias? Dice, por ejemplo, en la primera, dice, la cesión de derechos se tiene que hacer en un contrato. En cambio, bueno, salvo el caso del prestamista, ¿verdad? El otro si se sustituye, ¿verdad? Con hacer el pago y tener interés jurídico, no necesita que haya habido un contrato de por medio, ¿no? Simplemente con demostrar su interés jurídico se sustituye en el banco, como vimos en el ejemplo del banco. O sea, no requiere un contrato. En la cesión de derechos sí se requiere un contrato. Siguiente, te dice aquí, en la cesión de derechos siempre se transmite voluntariamente el crédito al cesionario. Uno voluntariamente le transmite al otro el crédito. En cambio, en
en la subrogación, no hombre, el otro se metió a fuerzas. ¿Ok? Aunque no quisiera el deudor, el otro le cambiaron su acreedor porque tiene un interés jurídico. ¿Ok? Tercero, dice, en la cesión no existe forzosamente un pago. ¿Ok? Tú le transmites a otro y pues, no necesariamente quiere decir que haya habido un pago de por medio, quién sabe por qué le pagaste, se lo cediste. En cambio, en la subrogación hay un pago. ¿Ok? Alguien está pagando. ¿Ok? Y se está subrogando finalmente. ¿Ok? 4, dice, de ello sigue que en la cesión de derechos se puede sujetar el pago a un plazo suspensivo. Cuando uno le cede el derecho al otro, dice, eso puede estar sujeto a una condición. Te cedo a partir del momento en que X, ¿no? Suceda tal cosa. ¿Ok? O a partir de 3 años. En cambio, en la subrogación, el que va a entrar tiene que pagar, pues, ¿no? No va a entrar con condiciones, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces dice, en uno puede estar sujeto a condición, en el otro no. Tiene que ser a fuerzas eso, pues, ¿no? Dice, en la subrogación de haces el pago, pues no existe mientras no lo hay. El pago crea la subrogación. La cesión de derechos es una operación especulativa. ¿Ok? En la cesión de derechos, el cesionario podrá cobrar la integridad del crédito aun cuando hubiere pagado una cantidad menor. Dice, en cambio, el tercero subrogado solo podrá obtener el monto del pago que efectuó. ¿Ok? Entonces, te cedo un crédito de 100 millones, pero tú nomás me pagaste 70. ¿Ok? Al que le cedieron el crédito puede cobrar los 100 millones. ¿Ok? En cambio, en la subrogación dice que no. El que se subroga únicamente puede cobrar lo que realmente pagó. ¿Ok? Si negoció con el otro acreedor y demás, y él nomás pagó X de los 100, pagó 70, nada más puede en su caso exigir 70. ¿Ok? ¿Se mantiene el mismo crédito medio garantía? Sí, pero si nomás es hasta donde lograste cobrar, pues, ¿no? Sexta, la cesión de derechos impone el cumplimiento de una forma. ¿Ok? Habíamos visto que si es en escrito privado y demás, dice, requiere la notificación del deudor y fecha cierta para que produzca efectos. En cambio, la subrogación, dice, no tiene esos requisitos. Efectos de la subrogación, te dice aquí, se transmite el crédito tal cual, ¿ok? Dice, se transmite el crédito del acreedor original al otro. Siguiente, se transmite con todas sus garantías, como habíamos visto. ¿Le pagaste al banco? Bueno, te quedas tú en lugar del banco con la hipoteca. Se transmite con todas las garantías, vicios y limitaciones. Desliga y desinteresa al acreedor primitivo. ¿Ok? ¿Quién es el acreedor primitivo? No el que está en la caverna. Es el acreedor primitivo, es el originario, al banco. Ya, no, ya le pagaron al banco, ya el banco ya no puede. Fíjate que yo, espérate, ya llégale. O sea, por eso te dice desinteresa. O sea, pierde el interés jurídico, no es que no tenga, pierde el interés jurídico. En el momento que le pagas ya pierde su interés jurídico. Utilidad, te dice, ¿cuál es la utilidad de esto? El acreedor original, dice, que recibe el pago de deuda, se desinteresa por la desinteresa aquí dice que ya no tiene interés jurídico, ¿verdad? Por la satisfacción del crédito. O sea, ¿qué ventaja tiene? Para el acreedor, y luego te dice en el siguiente párrafo, para el deudor. ¿En qué le beneficia al acreedor? En que le pagaron. Para el deudor, ¿en qué le beneficia? Dice, para el deudor supone acaso, dice, la sustitución de un acreedor premioso por otro más indulgente. En todo caso, no agrava su situación. Para el tercero que paga, significa la ventaja de desligar al acreedor que podría disminuir su garantía de pago. ¿Ok? Entonces, finalmente el deudor pues, va a quedar igual. Si otro se sustituye por el acreedor original, pues el contrato que ya te dijo, no hace un corazón nuevo, sigue siendo el mismo contrato, entonces a él no le perjudica. Sustitución parcial, ¿ok? Te dice, esta clase de sustitución, subrogación parcial, esta clase es posible cuando el acreedor consiente en ella y quiere, dice, consciente en ella y en dividir el pago de la deuda. Entonces el autor más adelante está a decir, sí, puede ser eso, pero hay obligaciones que son indivisibles. O sea, pudiera ser que se permitan dividir la deuda y en una parte se subrogue y en las otras no.
Entonces dice el autor, sí, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede ser que la deuda sea indivisible. Y entonces, aunque quieras dividirla, no la puedes dividir. Entonces te dice ahí el autor, pues, ¿no? Dice, también es posible, si la deuda es pagadera en pensiones, otra manera de dividirla, y el tercero hace el pago de alguna de ellas, o por último, si es coobligado, y quien paga y sustituye al acreedor, pues solo repetirá contra los codeudores, perdón, por el reembolso de la parte que hizo. Entonces, ahí la deuda fue divisible, ¿no? Pero en cambio, te dice la cuota parte correspondiente al solvens que paga. Profe, antes de que siga, lo de las partes que serán reembolsables, ¿cómo estuvo? De lo que ya fue pagado. O si alguien pagó alguna, si fue en abonos, vamos a decir, o si fue, si la deuda existe entre varias personas, si alguien pudo pagar parte de la deuda, se subroga en esa parte, ¿verdad? Y ahora es el acreedor respecto a los demás, pero en esa parte. Ya. ¿Okay? Pero te dicen, pero sí, pero que la obligación, es necesario que la obligación sea divisible, porque habrá otras, te dice en el siguiente párrafo, donde es indivisible. No, esta obligación tiene que cumplir completa, no puedes ir en partes, ¿no? Entonces te dice, la subrogación parcial, en el último párrafo de esa página, la subrogación parcial está vedada al tercero que pretenda pagar una parte de una obligación indivisible. No, esa tiene que cumplir completa, ¿verdad? Si varios terceros se subrogaran en distintas partes de una misma deuda y no alcanzaren los bienes del deudor, los subrogantes cobrarán a prorrata, pues. Bien, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí y nos vemos, pues, la clase que viene. Aváncele 10 páginas más o menos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego. Bye, bye. Bye. Gracias, profe.